Entonces, esa experiencia del comando universitario fue muy importante. Los líderes del comando universitario que nos formamos en esa época todavía están vigentes. Unos en desacuerdo con la política del partido, otros en su lugar, pero siempre manteniendo ese espíritu aprista que recibimos de allá de la Torre, ¿no? César Vázquez, Jesús Guzmán, Aristides Aya, Víctor Polay. Me acuerdo yo que nosotros conformamos un comité ejecutivo de la juventud, donde estaba inclusive Borea Odría, estaba otra gente que después manifestó pues un criterio un tanto alejado de la izquierda del APRA, pero entonces era un grupo que le dio fuerza y vida a esta juventud en los años 80. Y antes de los 80 fue nuestra lucha, como te digo, lucha universitaria. Y bien, ¿y cuál era nuestra relación con los trabajadores, nuestra relación con los campesinos? Todavía nosotros podíamos encontrar campesinos en el partido organizados, ¿no? Y habían líderes campesinos. Desde la época, por ejemplo, que yo conocí a un líder campesino, que era un intelectual robusto, extraordinario, fundador del partido, Rómulo Meneses, que se fue del partido en los años 60 a raíz de sus contradicciones internas, ¿no? Y de repente él fue uno de los primeros que creía que había dejado de ser un partido de izquierda para convertirse en un partido reformista, derechista, porque en esa época estábamos pues nosotros defendiendo la política de Prado, lo más reaccionario que existió en esa época. Hubo una masacre de campesinos y como el partido no salió en defensa abierta de esos campesinos, entonces él se fue del partido, no renunció, nunca renunció, se fue y de lejos añoraba a su partido, ¿no? Como después Luis Felipe de las Casas también se fue del partido. Se fue del partido por el asunto de la coalición con Odría, estuvo en desacuerdo, como se fueron muchos. Realmente yo pienso que esa estrategia política no fue exitosa, ¿no? Al contrario, fue una traba. Ahí perdimos nosotros caudal electoral. Pero bien, ya en nuestra época, en los años 70, nuestra relación pues con los campesinos, sobre todo en el norte, con los compañeros cañeros del norte, que hemos abandonado. La última oportunidad que vinieron ellos a manifestarse contra el gobierno de Alan García, porque no les permitían a ellos, después de haber perdido sus utilidades en la sociedad anónima, que los habían vendido, revendido, mal orientados. Entonces ellos pedían que las utilidades del Estado pasen a los trabajadores. Sin embargo, estas utilidades pasaron a favor de los dueños, de los nuevos dueños. Eso significó que esta gente se enervara contra el APRA, que el APRA no tiene la culpa. En todo caso, sus gobernantes, hay que reclamarle a sus gobernantes. Pero eso ha significado que nosotros hayamos perdido terreno completamente en las haciendas azucareras, ¿no? En los campesinos del Perú. Hemos perdido mucho espacio, como también hemos perdido espacio en los trabajadores, ¿verdad? Estamos tratando de levantar la tarea de la CTP, ¿no? Pero vemos todavía que es endeble, que nuestras banderas no son lo suficientemente atractivas para que los trabajadores estén con nosotros, ¿no? O de repente nos falta mayor capacidad de lucha, pero en esa época había, ¿no? Y nosotros salíamos a coadyuvar estas tareas de campesinos, de obreros, de estudiantes. El asunto de los estudiantes nosotros lo manejábamos pues
desde Alfonso Ugarte, con la consigna de Haya de la Torre, y comenzábamos a viajar por todo el Perú. Eran épocas diferentes. Ahí nosotros no pedíamos pasajes, no pedíamos pasajes en avión, ni siquiera en ómnibus. Ahí nosotros mismos subíamos a un camión y nos llevaba hasta determinado lugar, y ya teníamos la coordinación con un compañero y sabíamos que ese compañero nos iba a dar alojamiento, comida en su casa, o si no, el local del partido, la banca del partido. Y así vivíamos, y estábamos en contacto con las bases del partido, ¿no? Íbamos en representación de Haya de la Torre. Como te digo, eran otras épocas donde el sacrificio era una virtud, ¿no? Nosotros no pedíamos dinero para poder hacer pintas, para dedicarnos al partido. Y muchas veces teníamos que abandonar nuestros estudios, ¿no? Ha habido casos en el partido de mucha gente que abandonó los estudios precisamente porque estaban dedicados de lleno al partido. Aquí en Alfonso Ugarte nos quedábamos con Haya de la Torre hasta las 3 de la mañana. Y al siguiente día, pues cansados, ya no nos despertábamos para ir a la universidad. Pero sin embargo, nuestro ánimo, nuestra capacidad de lucha no la perdíamos. Nosotros éramos los primeros en sacar a la gente de Villarreal, ¿no?, a las protestas en las calles contra la Junta Militar de Gobierno de entonces, de Velasco Alvarado, ¿no? El producto de eso es la herencia que tuvieron ya los compañeros posteriormente con el 5 de febrero, que fue también una situación creada precisamente por la juventud del partido, ¿no?, por el ARE, ¿no?, la Alianza Revolucionaria Estudiantil, que fundamos el año 1959. Entonces, después de eso, nuestra preocupación ha sido formar líderes, preocuparnos por la formación de líderes. El otro día, leyendo un artículo precisamente de Víctor de la Torre, respecto a los trabajos en el partido en el Callao. Nosotros realizamos una tarea muy importante en el Callao en esa época, con los comandos universitarios y con la juventud. Yo podría decir que fue el mejor trabajo de capacitación y formación que tuvimos con los jóvenes. Me acuerdo, por ejemplo, que los llevábamos a Cocrachacra, y en Cocrachacra los teníamos nosotros 3 días, ¿no? Dormían a la justa 5 o 6 horas, y el resto era estudio. Nos divertíamos, no sé cómo comíamos, pero teníamos que ver la forma para, como se dice vulgarmente, parar la olla. Y teníamos desayuno, almuerzo y comida, y estos muchachos pues en esa época comen bastante, ¿no? Botaba mucha energía. Y hacíamos un trabajo estupendo, un trabajo místico que terminaba con un juramento a la causa del partido y a la revolución. Y me acuerdo, por ejemplo, que hubo una denuncia en el Comité Ejecutivo Nacional. Esa denuncia era contra mí precisamente, porque se decía que yo estaba preparando guerrilleros en Cocrachacra, ¿no? Y fue, pienso yo, conforme me lo atribuyen algunos compañeros, fui el causante de esa situación creada por Luis Alberto Sánchez. Pero ese trabajo que se hizo fue estupendo, ¿no? Eso lo hemos venido repitiendo, y sobre todo para no apagar esa llama mística del partido. Yo pienso que muchos de esos compañeros preparados en esas escuelas se encuentran diversificados en lo ancho y largo del país. Hay mucha gente que está esperando simplemente el cambio. Y yo pienso que con esta gente, ¿no?, tranquilamente, que todavía están en edad suficiente para hacer el cambio, podría lograrse un partido diferente, un partido mejor, un partido acercado a las mayorías nacionales, un partido de Haya de la Torre, un partido que termine realmente con el objetivo fundamental de la Unión Latinoamericana en un estado de justicia social para todos.